Hola, hola, gente bonita de Felizmente Saludable, ¿cómo están? Bienvenidos, un gusto tenerlos nuevamente aquí en este espacio. Muchas gracias a todos los que se han ido sumando, a todos los que comparten esta información, a todos los que nos siguen y están ahí pendientes de lo que podemos compartir con ustedes. Les agradezco mucho, espero que todo esto les sea de utilidad. Y bueno, el día de hoy quiero hablarles de un tema eh, que, que bueno, ahorita como estoy estudiando este tema de las constelaciones familiares y que he visto que a lo largo de mi vida ha ayudado mucho y que no ha sido fácil, pero que es un tema muy importante porque el tema es decir sí a todo como fue y sí a todo como es. Híjole, suena bien fácil, pero la verdad es que es bien complicado porque el decir sí a todo como fue es aceptar que todo fue como tenía que ser y no siempre es tan fácil. Y el sí a todo como es, pues es aceptar que las cosas que como están el día de hoy, así es como deben ser. Muchas veces nos cuesta trabajo aceptar justo eso porque seguimos como en batalla, seguimos como peleando por querer cambiar algo que ya no podemos cambiar, por querer cambiar a una persona, por querer cambiar una situación o por querer simplemente querer que las cosas sean diferentes, porque si las cosas hubieran sido diferentes nuestra vida sería más plena y más feliz, pero la realidad es que pues las cosas no las podemos cambiar, las cosas son y fueron como tenían que ser, ¿no? Entonces lo único que podemos cambiar es la percepción que tenemos al respecto. Y a mí en lo personal fue algo que me ha costado mucho trabajo y me ha costado mucho tener esa aceptación. Como les he comentado en algún otro video, soy una persona, bueno, era una persona sumamente controladora en el sentido de querer que las cosas fueran de cierto modo, a mi modo. Entonces, ¿no? Cuando las cosas no resultan de esa forma que yo quiero que sean, pues pasan muchas cosas. Porque a veces soy muy enjuiciadora conmigo misma, soy muy crítica. Entonces siento que si las cosas no fueron como yo pensaba que iban a ser o como yo creía que debían ser, entonces voy contra mí, contra mis capacidades, contra contra mi persona en general. Bueno, hacía mucho eso. Y también, o sea, el juzgar a otras personas desde esa parte también, sobre todo, como he trabajado mucho en la parte de mi sistema familiar desde hace algún tiempo, o sea, es que cómo le voy a decir que sí a ese abuelo que dejó a la abuela embarazada, ¿no? Y que tuvo otro hijo al mismo tiempo. ¿Cómo decirle que sí, no? Pero una vez que, por ejemplo, yo sané esa parte de pues de juzgar a esos ancestros, de aceptar que si las cosas no hubieran sido como fueron, tal vez yo no estaría aquí. El decirle sí a todo como fue, sí a todos como fueron, a honrar sus vidas y a dejar ese juicio, pues es lo que me ha ayudado a llegar a este punto de entendimiento, de sanación y también de amor por todo mi sistema familiar, porque yo no estuve ahí, yo no viví lo que ellos vivieron, porque yo no tenía el nivel de pensamiento que ellos tenían. Entonces, el decir sí a todo como fue, sí a todo como fue, a todos como fueron, a mí me costó mucho trabajo, pero creo que también es lo que me ha permitido llegar a este punto en el que ya puedo integrar no a todos, pero a gran parte ya de mi sistema familiar. Trato de hacerlo con todos, pero bueno, todavía siempre hay historias que salen, siempre hay cosas que aprender y siempre van a llegar cosas que te van a mover, que te van a sacar de a lo mejor de ese equilibrio, pero bueno, el poco a poco ir teniendo esta aceptación, al final es una aceptación, es una resignación, porque no es lo mismo decir, bueno, pues sí, mi abuelo el engañador, ¿no? Mi abuelo el infiel, a decir solamente mi abuelo, o sea, fue mi abuelo, como sea que haya sido, fue mi abuelo y gracias a él llegó mi mamá,
Y como digo, y no se trata de resignarme y decir, bueno, pues fue un infiel, ¿no? O sea, en mi vida habrá infieles porque el abuelo fue infiel. Pues no, o sea, es aceptar su vida, es comprender, honrarla. Sin embargo, es hacer las cosas diferentes desde mí. O sea, si yo quiero algo diferente, es trabajarlo desde mí. No esperar que el abuelo, que la abuela, o sea, porque ya ni siquiera están aquí para cambiarlo, ¿no? Y como digo, no sé yo las circunstancias que ellos estaban viviendo, yo no sé, no estaba en ese momento y no puedo juzgarlos, tomar parte de uno o de otro, porque mucho tiempo lo hice, o sea, mi abuela, yo siempre fui, es que mi abuelo, el desgraciado, ya sabes, ¿no? Por todo lo que hizo, ¿no? Y siempre tuve como que ser leal a mi abuela, ser partidaria de ella, porque ella había sido la que había sido lastimada, la que había sido agredida de cierta manera, ¿no? Y nunca te pones a pensar en la otra parte, porque yo nunca escuché la otra parte. A mi abuelo yo no lo conocí, entonces yo no tengo la versión de su historia. Entonces, quedarte con una, pues te hace ser parcial, te hace irte hacia un lado y te hace guardar alguna lealtad, ¿no? A lo mejor aquí está la lealtad con mi abuela que así todos los hombres son unos desgraciados. Y pues eso al final ha influido mucho en mis temas de pareja. Entonces, el poder integrarlos y el poder sanarlos y aceptarlos como son, como fueron, ha permitido pues hacer muchos cambios, sanar mucha parte de mí, de mi historia, y que ha abierto muchas puertas en otras cosas. La pareja todavía no, pero en otros temas pues sí ha contribuido, ¿no? Entonces ahí es donde te das cuenta qué es lo que tienes que trabajar, y que todo eso que trabajas va teniendo un impacto definitivamente en tu vida. Muchas veces parece que no tiene nada que ver y que porque muchas personas no creen en esta parte de la terapia y que si tú sanas yo sano y así, ¿no? Que puedes ir quitándole ese peso a todos tus ancestros y a toda tu familia, porque al final de cuentas esto es algo que se vive para toda la familia, para todo tu sistema, ¿no? Entonces muchos crecimos, o sea, mis hermanos, mi mamá, teniendo esa idea y esa percepción de mi abuelo, y no solo del abuelo, sino de todos los hombres en general. O sea, esa lealtad a mi abuela me hizo tener ese concepto de los hombres. Y al final de cuentas, pues no todos los hombres son iguales, no todos son mi abuelo. Y como digo, no sé las razones por las que mi abuelo llegó a hacer lo que hizo. O sea, ya eso puede ser también temas de pareja entre ellos, puede ser temas de muchas cosas. La vida de mi abuelo fue también muy compleja, vivió muchas carencias en muchos sentidos, malos tratos, etcétera. O sea, no lo justificas, pero lo puedes entender un poco. Entonces le quitas ese peso y le quitas ese juicio y pues cambian muchas cosas, cambia tu forma de ver a los hombres, por ejemplo en este caso, cambia la forma de ver al abuelo, eh, etcétera. Y a lo mejor también puedes ver su sufrimiento, porque al final de cuentas él también sufrió por no estar con su hija, de no conocerla. Y bueno, es una historia un poco, un poco dramática, pero, pero el punto es, o sea, el tema es ese, ¿no? O sea, el decir sí a todo como fue y sí a todo como es. No es fácil. Bueno, al menos para mí no fue fácil, no ha sido fácil llegar a este punto. Hoy lo veo de una manera diferente con todo este trabajo que he hecho. Pero bueno, lo que quiero llegar es que ojalá ustedes también puedan decir sí a todo como fue, sí a todo como es, y que puedan entender también esas historias, o que puedan darse cuenta de que hay cosas que vemos como que son parte de la familia, o que marcaron a nuestra familia, como esta historia de la infidelidad, y como esta puede haber muchas, y que muchas veces no conocemos toda la historia y formamos parte y nos hacemos una lealtad invisible con ese familiar que creemos que fue el que sufrió más, ¿no? Entonces, ábranse a esa posibilidad de aceptar todo como fue,
de aceptar todo como es, porque no, a veces soltar ese control y ese querer que las cosas sean de cierto modo para que nosotros nos podamos sentir plenos y felices. Y también hay que ver, o sea, de dónde viene esa creencia, qué es lo que yo creo que me haría sentir pleno y feliz y de dónde viene, si realmente me haría sentir pleno y feliz o también solo estoy cumpliendo con esa orden familiar, esa orden del clan, ¿no? Esa orden para poder pertenecer. Es muy complejo, ahorita que estoy estudiando todo esto de las constelaciones familiares, la verdad es que me ha hecho entender muchas cosas y muchos procesos que yo he pasado y que son muy importantes para que tú puedas sanar y que puedas estar en paz, que puedas tener esa serenidad y entonces poder enfocarte realmente a tú vivir tu vida, porque muchas veces nosotros vivimos nuestra vida a través de nuestro sistema familiar y no está mal si es lo que, o sea, si eso es lo que es tu misión, si eso es lo que tú veniste a este mundo, pero si tú sientes que no es lo que tú quieres, o sea, que hay cierto conflicto, o sea, sí, yo acepto que mi familia pide esto, yo acepto y lo hago con gusto, pero a lo mejor hay algo dentro de ti que no te permite ser pleno, avanzar, entonces pues hay algo hay que trabajar, ¿no? Entonces eso les quería compartir en este momento, el decir sí a todo como fue y sí a todo como es. Bueno, ahí es todo un párrafo de la aceptación de todo, no nada más de las historias, pero creo que quería compartirles esta que es muy importante, que se analicen y que vean si realmente pueden decir sí a todo como es y sí a todo como fue y a todos como fueron, sin juicios. Y si no es así, pues muchachos, los invito a que empiecen a trabajar en esa parte para que ustedes puedan pues lograr esa plenitud en su vida, que puedan descubrir ese propósito, esa misión que tienen y que la puedan desarrollar y que puedan ser felices, plenos, prósperos, abundantes, en la forma en que ustedes quieran, no en la forma en la que la sociedad nos ha marcado, sino en lo que a ustedes realmente les llene, en lo que ustedes realmente amen hacer. O sea, es que no todos somos iguales, todos somos diferentes y no podemos pensar y sentir de un modo, ¿no? A veces es ese sentido de pertenencia lo que nos hace actuar de ese modo, pero como digo, siempre vayan hacia adentro, siempre mídanse, siempre vean cómo se sienten al respecto y pues sobre eso es que empezar a tomar esas acciones, ¿no? Empezar a buscar esa ayuda en caso de necesitarla. Nunca está de más. A veces no podemos con todo solos y a veces necesitamos a alguien que nos guíe y que nos haga ver eso que no estamos viendo y que nos ayude a encontrar esa claridad y esa paz mental que necesitamos para poder avanzar en la vida y sentirnos plenos y felices. Y bueno, pues nada más quería compartirles esto. Cuéntenme si ustedes ya han llegado a ese punto de decir sí a todo como fue, sí a todo como es, y si les ha dado esa claridad o esa plenitud, esa felicidad, pues también cuéntenme cómo van, y si no, pues también cuéntenme y vemos cómo nos podemos apoyar y guiar. Afortunadamente yo ahorita ya tengo las herramientas terapéuticas para poder guiarlos, acompañarlos a eso. Si alguien está interesado, pues también aquí podemos ayudarlo. Pues gente bonita, muchísimas gracias. Quería compartirles esta reflexión. Espero que también los haga tomar conciencia de algo y también ayudarlos a ver si ustedes también ya han podido decir sí a todo como es y sí a todo como fue. Excelente tarde, gente bonita. Muchísimas gracias por estar presentes. Que tengan muy buen día. Chao.